Buenos días, estudiantes de primero. Hoy tenemos una nueva clase correspondiente a la semana 29. En esta clase iniciamos el cuarto periodo. Entonces, vamos a iniciar con un tema que se llama el recortado. Nosotros podemos recortar una figura, una forma o un trozo de papel que necesitamos utilizando nuestras manos o utilizando alguna herramienta como las tijeras o el bisturí. Nosotros no vamos a utilizar el bisturí porque es un instrumento que es muy inseguro para los niños. ¿Por qué? Porque este instrumento tiene una cuchilla y esa cuchilla, si nosotros no tenemos el suficiente cuidado, nos podemos cortar, nos podemos herir gravemente. Entonces vamos a utilizar las tijeras, que son más seguras. Aunque las tijeras son más seguras, también nosotros debemos tener mucho cuidado al utilizarlas, porque las tijeras se componen de dos cuchillas que van entrecruzadas. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado y ponemos, digamos, uno de los dedos, estamos cortando el papel y no nos damos cuenta de correr el dedo a tiempo, pues podemos pellizcarnos el dedo y lastimarnos. Normalmente las tijeras para los niños no tienen tanto filo como para llegar a cortarnos un dedo o algo así, pero sí nos podemos lastimar o nos podemos herir. Entonces, es importante que nosotros estemos sentados bien cómodos en una mesa, ¿cierto? Frente a una mesa, sentados en una silla y que no tengamos distracciones. Entonces no vamos a estar viendo televisión, ni, no sé, haciendo recocha con un primito, con el hermano, eso porque eso nos distrae y ahí es donde pueden ocurrir los accidentes. Entonces, como les decía, debemos tener cuidado con la otra mano, que es con la que nosotros sostenemos el papel, ¿sí? Para no ir a cortarnos. Entonces, bueno, en esta clase vamos a trabajar nuestras habilidades de corte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a cortar papel en diferentes direcciones. Entonces, como actividad, les voy a enseñar a hacer una imagen de un sol que tiene cada uno de sus rayos, es un diferente patrón de corte. Bueno, para hacer la tarea de arte necesitamos un círculo amarillo. ¿Por qué amarillo? Porque vamos a hacer un sol. Pero si no tienen papel amarillo, pues pueden utilizarlo de otro color. Y necesitamos varias tiras de papel. Puede ser de colores. Y pues si no lo hay, entonces papel blanco. Necesitamos un pegante y un marcador. Entonces vamos a coger el círculo amarillo y por detrás vamos a pegarle de una punta las tiras de papel de color. Listo, entonces tratamos de distribuirlas que queden parejas alrededor del círculo, que no nos vayan a quedar todas agrupadas a un lado. Listo. Yo en este caso corté 6 tiras. Si ustedes ven que el círculo que hacen es más grande y les caben más tiritas, pues pueden colocarles más. Listo. Entonces vamos a terminar de pegar las tiras y cuando ya las tengamos pegadas, entonces con ayuda del marcador vamos a decorar la carita de nuestro sol. Miren cómo quedó. Entonces vamos a dibujarle una carita, vamos a dibujarle unos ojitos y una sonrisa. Listo. Ahora, en estas tiras vamos a dibujar diferentes patrones para que los niños puedan cortar. Entonces, por ejemplo, en esta yo voy a dibujar un patrón de zigzag. Fíjense bien que el patrón no llega hasta el borde, porque si llega hasta el borde, el niño cuando corte, pues se va a romper ahí el papel. ¿Listo? En esta voy a dibujar un patrón de onda. ¿Listo? Fíjense que no llega hasta los bordes. En esta voy a dibujar una línea recta.
¿Listo? En esta puedo dibujar unas diagonales para que el niño o la niña haga cortes en esas diagonales. ¿Listo? En esta puedo hacer cortes rectos ¿listo? Y en esta podemos, si queremos, repetir algún patrón o hacer alguno diferente. Entonces yo voy a repetir el de zigzag, que es el que me parece que tiene como más complejidad, el de zigzag o el de ondas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ya con este solecito así armado, nuestros niños tomen las tijeras y empiecen a cortar siguiendo el patrón que nosotros les trazamos. Entonces van a cortar sobre la línea del patrón que nosotros trazamos. ¿Listo? Y así pues al final van a quedar nuestros rayos de sol. Por ejemplo, acá van a hacer cortes rectos, cortes pequeños. Si quieren los pueden hacer más seguidos para que el niño tenga más lugares donde cortar. ¿Listo? La idea es que ellos vayan afianzando el uso de las tijeras para poder siluetear figuras de una buena manera. Para nuestra clase de informática y tecnología vamos a hablar sobre la energía. ¿Y qué es la energía? Nosotros utilizamos esa palabra muy seguido, ¿cierto? Decimos, ay, estoy cansado, me quedé sin energía. O, uy, tengo muchas ganas de jugar, es que estoy lleno de energía, ¿cierto? O no, él necesita energía. Eso fue que no desayunó porque no tiene energía, ¿cierto? Pero en sí, ¿qué es la energía? ¿Cuántas clases de energía hay, cierto? Nosotros de dónde la obtenemos. Entonces en esta clase vamos a hablar sobre este tema. Entonces primero vamos a empezar diciendo qué es la energía. Entonces la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo o transmitir calor. Un cuerpo puede ser una persona, ¿cierto? Puede ser un animal o puede, digamos, ser una máquina, ¿cierto? Con esas cosas a esas cosas nos referimos con la palabra cuerpo. Entonces, decíamos que la energía es la capacidad que tienen esos cuerpos de realizar un trabajo. Por ejemplo, en mi caso del cuerpo humano, el trabajo, digamos, sería correr, ¿cierto? Entonces, esa es la capacidad, la energía es la capacidad que tiene mi cuerpo para correr. Si yo no tengo energía porque no me alimento bien, pues no voy a poder correr, ¿cierto? Lo mismo un auto o una máquina, si no tiene combustible, que es su fuente de energía, no va a poder el auto arrancar ni la máquina realizar su labor. Entonces, existen muchos tipos de energía, pero nosotros solo vamos a ver algunos de ellos que son como los más importantes, los que más utilizamos. El primero de ellos es la energía eléctrica, ¿cierto? Como la que tienen los rayos. Ustedes han visto cuando están esos días lluviosos así de tormenta, de pronto han visto caer un rayo, ¿cierto? Entonces, esa misma energía eléctrica es la que nosotros utilizamos para hacer funcionar los aparatos de nuestra casa, por ejemplo, el televisor, la licuadora, el horno, ¿sí? Para cargar en nuestros celulares, nuestra tablet, para hacer funcionar nuestro computador. Esa es la energía eléctrica. Hay otro tipo de energía que es la energía sonora y esa energía es la que producen algunos objetos, producen sonidos, entonces ellos tienen esa energía sonora. Por ejemplo, cuando tú tocas una batería, ¿sí? Por ejemplo, cuando tocas un tambor, cuando tocas el pito del carro, ¿sí? Todos esos elementos tienen energía sonora. ¿Por qué? Porque producen sonidos. Otro tipo de energía es la energía luminosa. Este tipo de energía es la que produce luz, ¿cierto? Como por ejemplo el bombillo, la vela y ¿cuál más importante? El sol, ¿cierto? El sol es nuestra mayor fuente de luz.
La otra energía es la energía mecánica. Entonces, esa energía la tienen los objetos que producen el movimiento. Por ejemplo, como cuando tú le das cuerda a un juguete o a un carrito para que el carrito ande. Entonces, esa es la energía mecánica. Tú le estás dando energía a ese objeto para que produzca movimiento. Lo mismo cuando pedaleas tu bicicleta, ¿sí? Cuando vas pedaleando tu bicicleta. Tú le estás poniendo energía a ese objeto para que produzca un movimiento que en el caso de la bicicleta es rodar. ¿Sí? Entonces, como actividad para su clase de informática y tecnología, van a realizar un dibujo de cada uno de los tipos de energía que les acabé de explicar en su cuaderno de informática. Recuerden, energía eléctrica, energía sonora, energía luminosa y energía mecánica. ¿Listo? Para nuestra clase de educación física vamos a empezar a trabajar un tema que se llama juegos rítmicos. Entonces esos son un tipo de juegos en los que nosotros utilizamos la música, ¿sí? O utilizamos un tiempo determinado en el que nosotros debemos de realizar algunos movimientos, ¿cierto? Entonces, ¿estos juegos para qué nos sirven? Nos sirven para desarrollar nuestras habilidades motrices, ¿cierto? De cómo nos movemos y también nuestros sentidos de estar atentos, de escuchar, ¿cierto? De ver, de sentir. Entonces, toda esta parte la vamos a desarrollar con esos juegos motrices y vamos a aprender a tener en cuenta un patrón de tiempo, ¿cierto? Que los patrones de tiempo son los que nos dan el ritmo. Entonces, les voy a enseñar dos juegos sencillos que nos van a ir mostrando cómo coordinar nuestros movimientos, ¿sí? Para el primer juego vamos a necesitar un vaso, solo un vaso. Y para pues una mesa para colocar el vaso. Y para el segundo juego vamos a necesitar una mesa. Entonces les voy a mostrar los juegos. Alpín, alpón, a la hija del conde Simón, a la lata, al latero, a la hija del chocolatero. Para este juego rítmico debemos recordar que choco es palmada, la es palmada en la mesa y te es puño en la mesa, chocolate, ¿cierto? Chocolate. Entonces vamos con la canción. ¿Listos? Choco, choco, la, choco, choco, te, chocola, chocote, chocolate.